Después del fuego vino el miedo. El monte Carmelo aún humeaba en la memoria del pueblo. El cielo había respondido. La lluvia había caído. El nombre del Señor había sido exaltado. Pero una amenaza bastó para sacudir el corazón del profeta. Jezabel no se arrepintió, no temió, no cedió. Envió un mensaje que atravesó la victoria como una lanza. En 24 horas, Elías estaría muerto. Y Elías huyó. El hombre que desafió a cientos ahora corre solo por el desierto. No huye de un ejército, huye de una palabra. A veces el enemigo no necesita espada, le basta sembrar temor. El profeta camina hacia el sur, deja atrás territorio, reputación, reconocimiento. Cruza hasta Beerseba y deja allí a su criado. Quiere estar solo, no quiere testigos de su debilidad. Camina un día entero más, adentrándose en el desierto, hasta que se sienta bajo un enebro. El calor quema, el silencio pesa, el viento sopla seco, y allí, donde nadie lo aplaude, donde nadie lo observa, donde no hay fuego descendiendo ni multitudes clamando, Elías ora otra vez. Pero esta vez su oración no pide fuego ni lluvia, pide morir. Basta ya, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. La victoria pública no lo preparó para la batalla interna. El mismo hombre que escuchó el clamor del pueblo ahora solo escucha el eco de su propio cansancio. Se siente solo, se siente fracasado, se siente inútil. ¿De qué sirvió Carmelo si Jezabel sigue viva? ¿De qué sirvió el fuego si el corazón de la reina sigue endurecido? Aquí hay una verdad que golpea fuerte. Después de los momentos más altos, suelen venir los valles más profundos. No porque Dios abandone, sino porque el alma necesita ser refinada. Elías se duerme bajo el enebro, no por paz, sino por agotamiento, y mientras duerme, el Dios que envía fuego ahora envía un ángel. No llega con reproche, no llega con discurso, llega con provisión. Lo toca suavemente. Levántate y come. A su cabecera hay una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. El profeta come y vuelve a dormir. No hay sermón, no hay exigencia espiritual, solo cuidado, solo gracia. El mismo Dios que confrontó a Baal ahora atiende a su siervo quebrado. El ángel vuelve por segunda vez. Lo toca otra vez. Levántate y come, porque largo camino te resta. No le dice, ¿por qué dudas? No le dice, ¿dónde quedó tu fe? Le dice que el camino no terminó, que lo que viene aún no ha concluido. Elías se levanta, come, y con aquella comida camina 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. 40 días, el mismo número que evoca procesos profundos. 40 años en el desierto. 40 días de Moisés en la presencia divina. 40 días de Jesús en el desierto antes de iniciar su ministerio público. 40 no es casualidad, es transición, es preparación. Elías no va a cualquier lugar, va a Joreb, el monte donde Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. El monte donde la ley fue entregada, el monte donde la gloria descendió en fuego y nube, el monte del pacto, pero esta vez no habrá tablas de piedra, habrá una cueva. Elías llega y entra en una cueva. Allí pasa la noche, oscuridad total, silencio absoluto, no hay multitud, no hay altar, no hay espectáculo, solo un hombre y sus pensamientos. Y entonces viene palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? No es una pregunta para obtener información. Dios sabe por qué está allí. Es una pregunta que expone el corazón. Es una invitación a verbalizar el dolor. Es un llamado a examinar la motivación. Elías responde con honestidad cruda. He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él cree que está solo, cree que la misión terminó, cree que es el último fiel en pie. El agotamiento distorsiona la perspectiva, el miedo exagera la amenaza, el desierto amplifica la voz interior. Pero Dios no lo corrige inmediatamente, le da una instrucción: sal y ponte en el monte delante del Señor. Algo está por suceder, no será como Carmelo, no será fuego cayendo del cielo sobre un altar. Será algo distinto, algo que cambiará no solo la circunstancia de Elías, sino su comprensión del carácter de Dios. El profeta sale de la cueva. El viento comienza a levantarse. No es una brisa ligera, es un viento grande y poderoso, que rompe montes y quiebra peñas delante del Señor. Las rocas se desgajan, el estruendo sacude el valle. Es fuerza bruta, es potencia impresionante, pero el Señor no está en el viento. Después del viento viene un terremoto. La tierra tiembla bajo sus pies. Las grietas se abren, el monte retumba. Es una escena aterradora, una manifestación que cualquier ser humano asociaría inmediatamente con la presencia divina. Pero el Señor no está en el terremoto. Después del terremoto, fuego. Elías ya había visto fuego.
Había visto cómo consumió altar, piedras, polvo y agua. El fuego simboliza juicio, santidad, poder absoluto. Las llamas pasan delante de él, intensas, brillantes, dominantes. Pero el Señor no está en el fuego. Y entonces, después del fuego, un silbo apacible y delicado. No estruendo, no violencia, no exhibición, un susurro. Y en ese susurro, Elías reconoce algo que no encontró en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Allí está Dios. El estruendo había pasado. El viento que desgarró las rocas ya no rugía. El terremoto dejó de sacudir la tierra. El fuego que iluminó el monte se extinguió. Y en el silencio posterior, casi imperceptible, vino aquel sonido suave, delicado, como un susurro que no obliga, pero que penetra más profundo que cualquier estrépito. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. No cubrió su rostro ante el viento. No lo hizo ante el terremoto. Tampoco ante el fuego. Pero ante el susurro, sí. Porque allí discernió la presencia del Señor. Hay algo sagrado en el silencio cuando Dios habla. El profeta sale a la entrada de la cueva, el rostro cubierto, consciente de que está ante el Dios que no necesita espectáculo para ser poderoso. Y entonces la voz vuelve a sonar, clara, directa, sin dureza, pero sin evasión. ¿Qué haces aquí, Elías? La misma pregunta, no porque Dios no haya escuchado la primera respuesta, sino porque el proceso aún no ha terminado. A veces el Señor nos lleva a repetir lo que creemos, para revelarnos lo que realmente pensamos. Elías responde igual que antes. No ha cambiado su percepción todavía. He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Su dolor es genuino, su celo es real, pero su conclusión está incompleta. Cree que todo depende de él. Cree que la fidelidad de Dios se mide por la reacción inmediata del pueblo. Cree que si Jezabel sigue viva, entonces Carmelo no fue suficiente. El silencio de Dios en la cueva no fue abandono, fue formación. Entonces el Señor responde, no con consuelo emocional superficial, sino con dirección clara. Le da instrucciones específicas, le muestra que la historia no terminó en el Carmelo ni en el desierto. Ve, vuélvete por tu camino al desierto de Damasco. No le dice que se quede en la cueva. No lo invita a construir allí un refugio espiritual permanente. La experiencia en Joreb no era destino final, era punto de restauración. Le ordena ungir a Hazael como rey sobre Siria, ungir a Jehú como rey sobre Israel, y ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Cada nombre es una pieza del plan soberano de Dios. Hazael sería instrumento de disciplina. Jehú ejecutaría juicio contra la casa de Acab. Eliseo continuaría el ministerio profético. La obra no dependía de la fortaleza emocional de Elías. Dependía del propósito eterno de Dios. Aquí hay un golpe directo al orgullo sutil que a veces acompaña el celo espiritual. Dios no necesita un solo hombre para sostener su reino. Él usa instrumentos, pero su plan no descansa en ellos. Y entonces viene la revelación que cambia todo. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 7000. Elías pensaba que estaba solo. Creía ser el último fiel. Pero en el silencio de la nación, Dios había preservado un remanente invisible. Hombres y mujeres que no salieron en escena en el Carmelo, que no aparecieron en el momento del fuego, pero que permanecieron firmes en secreto. La fidelidad silenciosa no siempre es visible, pero siempre es conocida por Dios. El profeta que se sentía aislado descubre que el reino es más amplio de lo que su vista alcanzaba. Dios siempre guarda un pueblo para sí. Cuando parece que la oscuridad domina, hay luces escondidas que Él ha protegido. El silencio de Joreb no fue vacío, fue revelación. Elías aprendió algo que el fuego no le enseñó. El poder de Dios no siempre se manifiesta en explosión. A veces se manifiesta en perseverancia callada. A veces no desciende como llama, sino que permanece como susurro constante. El viento quebró rocas, pero no transformó el corazón del profeta. El terremoto sacudió la tierra, pero no corrigió su perspectiva. El fuego brilló intensamente, pero no sanó su agotamiento. El susurro sí, porque el susurro obliga a acercarse. Obliga a callar, obliga a escuchar. El Dios que puede estremecer montes decide hablar en suavidad. No porque haya perdido poder, sino porque la restauración del alma no se logra a gritos. Y en esa cueva, el profeta comprendió que la obra de Dios es más profunda que los momentos espectaculares. Carmelo fue confrontación pública, Joreb fue transformación interna, pero hay algo aún más profundo en esta escena. Joreb conecta con el Sinaí.
Allí Moisés también estuvo en una hendidura de la peña mientras la gloria del Señor pasaba. Allí también hubo revelación del nombre de Dios, de su carácter misericordioso y fiel. Ahora, siglos después, otro profeta experimenta el paso del Señor. Pero la manifestación cambia, ya no es solo fuego y nube espesa, es susurro, la revelación progresa, y esta progresión apunta a algo mayor. Porque un día, el Verbo no vendría en terremoto, vendría en carne, no descendería con estruendo que rompiera montes, sino en humildad, nacido en un pesebre. No impondría su voz con violencia, sino que diría: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El susurro de Joreb anticipa la mansedumbre de Cristo. Elías necesitaba entender que el reino no avanza solo por confrontación espectacular, sino también por fidelidad constante. Que la presencia de Dios no se mide por intensidad visible, sino por realidad transformadora. En la cueva, el profeta no recibió fuego, recibió dirección, no recibió aplausos, recibió propósito renovado, no recibió confirmación de que era el único, recibió revelación de que nunca estuvo solo, y ahora debía levantarse, porque la cueva no era escondite permanente, era taller de Dios. El silencio no fue el final, fue el punto de giro. Después del susurro vino la claridad, después de la cueva vino el camino. Elías no descendió del Joreb con fuego visible sobre su cabeza, sino con convicción renovada en su interior. No bajó con una multitud aclamándolo, sino con instrucciones precisas que revelarían que Dios nunca perdió el control de la historia. El mismo hombre que pidió morir ahora recibe una misión. Dios no lo descartó por su debilidad, no lo reemplazó por su temor, no lo reprendió por su cansancio, lo restauró y lo reubicó dentro del plan eterno. La cueva no fue tumba ministerial, fue sala de recuperación. Elías salió y comenzó a caminar de regreso. La obediencia es la evidencia de restauración. No se quedó analizando la experiencia espiritual. No edificó un altar conmemorativo en Joreb. No escribió un tratado sobre el susurro. Volvió al camino. Encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas de bueyes. Un hombre común, en una tarea común, en un día común. Elías pasó y echó su manto sobre él. No hubo ceremonia pública, no hubo anuncio multitudinario, solo un gesto profético que marcaba transferencia de llamado. El reino avanza incluso cuando el profeta está cansado. Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías, besó a sus padres, sacrificó su antigua vida, y comenzó a servir. La obra no dependía de un solo hombre. Dios ya estaba preparando continuidad mientras Elías se sentía el último. Eso cambia la perspectiva por completo. Elías pensaba que todo terminaba con él. Dios ya tenía un futuro diseñado. Elías creía que la fidelidad se extinguía. Dios había preservado 7000. Elías temía que la amenaza de Jezabel cancelara el propósito. Dios ya había levantado instrumentos de juicio y sucesión. La cueva reveló algo profundo. El Señor no solo es Dios de manifestaciones poderosas, es Señor soberano de procesos largos. En Carmelo, el fuego descendió en segundos. En Joreb, la transformación tomó tiempo. En la cruz, la redención fue consumada en horas. Pero la aplicación de esa redención se extiende por generaciones. El susurro enseña paciencia, y aquí el relato alcanza su centro cristocéntrico más claro. Elías experimentó el paso del Señor en viento, terremoto, fuego y susurro. Siglos después, en otro monte, el monte de la Transfiguración, Elías apareció junto a Moisés hablando con Jesucristo. Allí hubo resplandor, hubo gloria visible, hubo nube. Pero el centro no fue Elías. Fue Cristo. Elías apuntaba hacia algo mayor que él. El fuego de Carmelo anticipaba juicio. El susurro de Joreb anticipaba gracia. Ambos convergen en la persona de Jesucristo. En la cruz vemos el fuego del juicio consumando el sacrificio perfecto. En el llamado del Evangelio escuchamos el susurro que invita al arrepentimiento. Dios no cambia, pero su revelación se despliega con propósito redentor. La cueva de Joreb nos confronta con una pregunta que sigue vigente. ¿Reconocemos a Dios solo cuando hay estruendo? ¿O también cuando habla en silencio? Muchos buscan el viento que rompe rocas. Esperan el terremoto que sacuda circunstancias. Anhelan fuego visible que consuma enemigos. Pero el alma agotada necesita algo distinto. Necesita el susurro que restaura identidad. Elías descubrió que el poder de Dios no se limita a lo espectacular. La fidelidad divina es más profunda que la emoción del momento. El Señor gobierna tanto en la confrontación pública como en la soledad privada. Y la pregunta sigue resonando. ¿Qué haces aquí? No es acusación, es invitación, es examen del corazón, es llamado a volver al camino cuando el cansancio nos llevó a escondernos. El profeta que huyó terminó siendo instrumento de continuidad.
El hombre que pidió morir terminó preparando al sucesor que haría el doble de milagros. El siervo que se sintió solo descubrió que Dios siempre guarda un remanente. La cueva no fue fracaso, fue encuentro, y eso redefine todo, porque la verdadera grandeza espiritual no se mide solo por momentos de fuego, sino por la capacidad de escuchar cuando Dios habla bajo. Elías necesitó viento, terremoto y fuego para aprender que la presencia de Dios no se limita a ellos. Nosotros necesitamos la cruz y la resurrección para entender que el susurro del Evangelio es más poderoso que cualquier estruendo político o cultural. Cristo no conquistó con espada, no se impuso con violencia, no obligó a creer con terremotos continuos. Se entregó, murió, resucitó, y ahora llama suavemente: sígueme. El mismo Dios que habló en Joreb sigue hablando, no siempre en fenómenos que sacuden montañas, a veces en convicción interna, en la lectura silenciosa de la Escritura, en el llamado al arrepentimiento, en la dirección clara que llega cuando todo alrededor parece en calma. El fuego impacta, el susurro transforma. Elías bajó del Joreb diferente, no porque el mundo cambiara de inmediato, sino porque su visión fue alineada con el propósito eterno. Ya no caminaba como el único, caminaba como parte de un plan más grande. Y eso es suficiente. La cueva donde Dios habló en silencio no fue escenario de espectáculo. Fue santuario de restauración. Allí el profeta entendió que el Señor sigue siendo Dios, no solo cuando cae fuego del cielo, sino cuando habla suavemente al corazón. Y en ese susurro, la fe encuentra descanso.